carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Hoy vamos a hablar una vez más, porque hemos hablado y es un tema inagotable, de la gracia de Dios. Algo que a veces nos cuesta quizás entender todas sus implicaciones. Yo creo que nunca vamos a dejar de aprender lo que significa la gracia de Dios. Y tenemos un pasaje bíblico que yo quisiera que lo buscaran, los que traen Biblia, la carta a Tito, del apóstol Pablo a Tito. Tito era su discípulo y el apóstol Pablo lo dejó encargado en una isla llamada Creta para que estableciera ahí ancianos, dirigentes de la iglesia, pastores, y pues trabajara, edificara la iglesia. Entonces le dándole las instrucciones en la carta a Tito, que se llama carta pastoral, es una de las cartas pastorales. A partir del versículo 11 al versículo 14 vamos a estar hoy meditando en estos versículos. Tal vez se va a volver un poco doctrinal el asunto, pero es muy práctico también. Creo que así debe ser. Práctico, doctrinal, lo que demos nosotros siempre aquí en la iglesia. Ustedes nunca van a salir de esta iglesia diciendo que no aprendió nada. Le dijeron un montón de anécdotas, le contaron, qué sé yo, cosas ahí que no le edificaron, porque siempre tratamos y cuidamos de que usted reciba edificación. En esta vida nos ha quedado grabados maestros de escuela o maestros de colegio. Los que estuvimos en la escuela y en el colegio, no voy a decirles, no voy a preguntar quién, porque tampoco queremos aquí preguntar esas cosas, pero ¿alguien se acuerda? No sé, eso sí lo voy a preguntar. ¿Alguien se acuerda de la maestra que tuvo, qué sé yo, de primer grado a tercero, que más o menos se dividía así, primer ciclo, segundo ciclo, y entonces uno le daban una maestra, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? Sí, yo me acuerdo de mi maestra, la niña Inés. La niña Inés era mi maestra de primero. La niña Julieta era la maestra de kinder. Era brava y yo le daba mala vida. Yo di mala vida desde kinder. Pero la niña Julieta era socada. La niña Inés era más mansa, pero ella sabía manejar el asunto. Tenía muchos hijos. Entonces ella sabía manejar a los niños. Luego cuando entré a cuarto grado, sí tuve como 3 maestras diferentes entre cuarto y sexto grado. Y también me acuerdo los maestros de colegio, que ya ahí sí, eran muchos, ¿verdad? Pero se acuerda uno de personas especiales, ¿verdad? Porque, qué sé yo, te enseñaron de una forma que usted entendía, o tal vez alguno se pueda hasta acordar de un maestro o una maestra que más bien era demasiado ogro, ¿verdad? O enojón, o no sé, que más bien no le importaba si usted aprendía o no aprendía, que en aquel tiempo, ¿verdad? Eso no era tan común. Los maestros se esforzaban más para que los niños aprendieran, ¿verdad? Y no estaban interesados solamente en llegar ahí a dar una clase para que después les pagaran esa cosa. Bueno, pues vamos a hablar de la gracia como un maestro, como una maestra. Y quiero
ilustrarles de esta forma. Un día un niño pequeño, de esos que viven en alguna ciudad y que viajan solos, se fue para su casa, pero resulta que en la gran ciudad se perdió. Era muy grande. En el camino, mientras buscaba cómo llegar a su casa, se encontró con su maestra, y entonces aquella maestra, en vez de decirle cómo llegar a la casa, en vez de decirle por dónde tenía que tomar para llegar a su casa, ella lo tomó de la mano y se lo llevó hasta llevarlo a la puerta de la casa. Y entonces, enseñándole el camino para que el niño nunca se le olvidara cómo llegar ahí. Porque los que tenemos ese don de maestros, nos gusta explicar cosas que otro no explicaría. Decir cosas, porque seguramente uno piensa en esas cosas, decir cosas, enseñar cosas que tal vez le vayan a servir a la persona para que aprenda algo mejor. Y por eso hoy estamos hablando de la gracia. Y la gracia es como esa maestra, que no solo nos salva, porque vamos a hablar de eso, no solo nos salva, sino que nos enseña a vivir correctamente para que no nos desviemos nuevamente. La gracia es lindo, porque en esta gracia el Señor nos hace libres, pero nos hace libres del pecado, del diablo, de la muerte eterna, pero nos hace libres para que nosotros aprendamos a vivir la vida que Él quiere. Y entonces la gracia es libertad, pero nos muestra un camino mejor que el camino que andábamos. Y en medio de todo esto, la gracia nos enseña por qué no conviene este camino, por qué no conviene esta decisión. Y la gracia nos enseña el carácter de Dios también. La gracia nos enseña un montón de cosas. Véalo ahí en el pasaje de Tito capítulo 2, versículo 11. Dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ya vamos a hablar de estas cosas, desglosándolo. Se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué montón de enseñanza hay en estos versículos. Versículo 14. Él se dio a sí mismo, está hablando de Jesús, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí, o sea, para Él, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo creo que si hiciéramos un exégesis a todo este pasaje detenidamente, hasta palabra por palabra, no terminaríamos hoy. Nos quedaríamos a almorzar y todo el asunto hasta la noche. Pero vamos a ver el mensaje que el Señor puso en mi corazón, compartirles. Porque la gracia te salva, pero también la gracia transforma. Entonces, vamos a empezar diciendo lo que dice el versículo 11 ahí. Lo primero, que la gracia salva. Bueno, y también, por supuesto, que la gracia es de Dios. Dice el versículo 11, la gracia es de Dios. Voy a empezar hablando de gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa regalar algo a alguien que no se lo merece. Eso es gracia. Eso es gracia. Cuando a uno le dan algo y uno no merece aquello que le dan. Y también es algo que no se puede pagar porque es tan caro que nadie lo puede pagar, y entonces en este caso Dios lo regala, lo da de gratis. Y como hemos hablado también muchas veces, el hecho de que sea de gratis no quiere decir que no costó. Más bien, costó tanto, es tan costosa la gracia que el Señor tiene que repartirla de gratis. ¿Por qué es tan costosa? Porque la gracia es lo que estábamos celebrando aquí ahora durante la Cena del Señor,
que alguien vino del cielo, siendo Dios, renunció a su estatus de Dios, no a su deidad, pero a su posición como Dios en el cielo, para venir a hacerse hombre aquí y asumir para sí mismo una naturaleza humana, naciendo como cualquiera de nosotros. Porque para Dios creo que hubiera sido fácil meterse en un cuerpo humano, póngalo así, así como el diablo posee un cuerpo a una persona. Dios hubiera podido hacer lo mismo, ¿sí o no? Pero para bien de esa persona. Pero hubieran habido en esa persona dos personas, la persona de Dios y la persona humana. Entonces no servía así, porque Dios no viene a poseer personas. Dios dijo, no, yo necesito tener una naturaleza propia. Y entonces vino del cielo y fue puesto, concebido por el poder de Dios, por el poder de Dios, el Espíritu Santo, concebido en el vientre de una mujer tan humana como cualquiera de todas las mujeres que están aquí hoy, para que esa mujer le diera de su sangre y de su carne, y entonces ese Hijo de Dios, que es con naturaleza divina, pudiera tener naturaleza humana también. Y entonces el bebé que nació de María era Dios hecho hombre, nada menos y nada más. No nació otro ser humano, una persona humana nada más, con naturaleza humana. No, la persona de Cristo es divina, es del cielo, es eterna, es el creador de todas las cosas, y Él quiso por nuestra salvación y por nosotros venir a este mundo y asumir esa naturaleza humana para poder sentir como usted siente, para poder incluso pasar las cosas que usted pasa como hombre. Por eso Jesús sabe y entiende todo lo que usted pasa, porque Él lo pasó también, Él lo sufrió también. Solo que a excepción de nosotros, a diferencia de nosotros, Él nunca pecó, se guardó para Dios. Lo tentaron para que pecara, sí, pero no pecó, se guardó para el Señor hasta la cruz del Calvario, porque tenía que llegar a la cruz como un cordero sin mancha, hacer el sacrificio perfecto, y así lo hizo pensando en usted y pensando en mí, se guardó para Dios. Entonces la gracia de Dios, el regalo de Dios, se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. La gracia salva, nos salvó no por nuestras obras, sino por el amor inmerecido de Dios. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. El pasaje de Lucas 19:10 es el pasaje que Jesús está en la casa de Zaqueo. Zaqueo, el nombre le hace, ¿verdad?, honor. Este hombre era un cobrador de impuestos que le había quitado más de la cuenta a la gente, pero cuando vino a la casa de él, Jesús vino a la casa de él, Zaqueo se arrepintió y dijo, yo ahora estoy dispuesto a devolver lo que había tomado de más, y hasta cuadruplicarlo si alguna le robé, darle 4 veces más. Y Jesús dijo, eso es arrepentimiento, está mostrando frutos de arrepentimiento. Y entonces dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque la salvación se manifiesta a través de fruto, arrepentimiento. Bueno, y como acabamos de decir, no es por obras, no es por hacer cosas ni dejar de hacerlas. Quitémonos ese chip de la mente, quitémonos ese chip del cerebro que tenemos, ese chip de que creemos que es que tenemos que ser buenos para salvarnos. Imposible, usted nunca va a ser lo suficientemente bueno para salvarse. Dios vio que no podemos ser lo suficientemente buenos para salvarnos, y entonces Él vino a este mundo, que es el único bueno, para pagar la condena del malo que soy yo y ustedes, que no nos podemos salvar solos por obras ni nada de eso, nunca. Ahorita vamos a hablar de las obras, para qué sirven y por qué es que hacemos buenas obras, porque aquí lo mencionó en el último versículo, cuando lo leímos, el versículo 14. Entonces, hermanos, la gracia es que usted también entiende eso. No puedo salvarme solo. Alguien tiene que salvarme a mí. Cristo.
es el que nos salva por su sacrificio, por su obra en la cruz. Y también dice el versículo aquí, dice que la salvación es para toda la humanidad. Que es importante eso, hermanos, Cristo murió por todos, no solo murió por unos. No le haga caso a nadie que le diga a usted que Cristo solo murió por unos escogidos, porque está negando cualquier cantidad de pasajes bíblicos que nos enseña que Cristo murió por todos. ¿Todos se salvan? No, no todos se salvan. ¿Quiénes se salvan? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así dice Romanos 5:19. Los que se salvan son los que nos arrepentimos y creemos en Jesucristo. Los que no creen están desperdiciando la salvación, no se salvarán, aunque Él murió por ellos. Si no creen, si no se identifican con Cristo, no se podrán salvar. Podrán venir a la iglesia toda la vida, leer la Biblia y sabérsela de memoria, pero si no le entregaron su vida a Cristo, no habrá salvación para esas personas. Entonces, es para todos los hombres. Ok, y entonces dice que, renunciando, el versículo 12, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña, vamos a ver qué nos enseña también, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, lo primero que la gracia nos enseña como maestra es que nos instruye a renunciar a todas estas cosas. O sea, el que ha recibido la gracia de Dios entiende y sabe que tiene que dejar las cosas de la carne. La gracia enseña que hay que apartarse del pecado. La gracia no enseña, ya fui salvo porque creí en Cristo, ahora sí, me importa si peco. No, ese no ha entendido la gracia. Está tomando la gracia como ocasión para la carne. No ha entendido la gracia de Dios. Como les decía hace unos días, si Cristo pagó por mis pecados en la cruz, pagó la deuda de mis pecados en la cruz hasta la muerte, hasta su sangre, ¿cómo es que yo ahora voy a seguir pecando? Si a Él le costó la vida salvarme de mis pecados, ¿cómo es que yo ahora voy a seguir en lo mismo? O sea, eso es menospreciar su sacrificio por mí. Eso es pisotear la sangre de Cristo, como dice la Biblia. Es ponerlo a burla, burlándome de Él, si yo sigo en mis pecados. La gracia nos enseña y nos ayuda a vivir en santidad, en justicia, en sobriedad en este mundo, como dice ahí, justa, piadosa, sobria, justa y piadosamente. Eso nos enseña que el cristiano debe de vivir así. Pero no solo se trata de un cambio externo, sino también de una transformación interna que es impulsada por el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida, porque antes no tenemos el Espíritu Santo, pero yo cuando recibo la gracia, a Cristo, todo el paquete, entonces el Espíritu Santo viene a mi vida y me lleva a donde Él quiera llevarme. Ahora, yo les voy a decir esto, la gracia de Dios nos enseña de dos formas importantes. La primera es esta que acabamos de hablar, que hay que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Pero hay otra forma que la gracia nos enseña que es especial, porque yo se lo digo por experiencia propia. Y cada vez aprende uno más de Dios, cada vez aprende uno más cuál es el plan de Dios y qué tiene Dios en mente cuando nos salvó y nos llamó. Y es esta, la gracia nos enseña que cada vez que le fallamos a Dios, ¿cuántos le fallan a Dios? Solo yo soy de este planeta, ustedes también. Espero que no haya ningún extraterrestre aquí. Bueno, la gracia nos enseña que cada vez que le fallamos a Dios, porque se le zafó, porque se resbaló, porque dijo algo, porque se enojó, X cosa sucedió, o porque incluso pensó cosas que no tenemos que pensar. Cada vez que hacemos eso, su amor y su misericordia se muestran a través del perdón. Y entonces, esa experiencia nos transforma.
porque Él nos limpia de toda maldad. Les voy a explicar. Hay un pasaje que está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es un pasaje recontraconocido, que si lo entendemos, como estamos haciéndolo aquí, entonces es muy bien. Porque Juan no nos está diciendo, usted tiene licencia para ir a pecar. 1 de Juan, capítulo 1, versículo, bueno, vamos a leer del 8, el versículo 8 en adelante. Mire lo que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Me gusta ese nosotros, y me gusta que Juan entonces está incluyendo, si decimos, Juan, hermanos, Juan, el apóstol Juan, el que estaba al pie de la cruz del Señor, el apóstol Juan, el que se recostaba al pecho de Jesús, el apóstol Juan que escribió el libro de Apocalipsis, se le fue revelado, lo llevaron al cielo y le mostraron todas las cosas. Juan, que llegó primero al sepulcro para ver que Jesús había resucitado. Juan, el apóstol, después de muchos años, aparentemente Juan tenía como 90 años cuando escribe esta carta, está diciendo que él reconoce que tiene pecados, que comete pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que quiere Juan es mantenernos en esa conciencia de que no es por nosotros que nos salvamos, es por el sacrificio de Cristo que nos salva. No es que Juan no está diciendo, todos tenemos pecados, sigamos en lo mismo. No, lo que Juan está diciendo es que es por pura gracia. Es por pura gracia esto. Y entonces dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ahora sí, viene aquí la parte mejor todavía, porque si entonces tenemos pecados y los confesamos es que los reconocemos. Confesar los pecados a Dios, ¿saben qué es? Confesar los pecados a Dios es decirle, Señor, estoy de acuerdo contigo que fallé. Eso es. Porque el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado cuando fallamos, ¿sí o no? Nos redarguye. Pero si yo desprecio que el Espíritu Santo me viene a recordar que pequé o que fallé, el Espíritu Santo me viene a decir que yo fallé para que yo acuda a Cristo y pida perdón, no para que yo me haga el ruso. El Espíritu Santo lo que quiere es restablecer la comunión que se corta cuando le fallamos a Dios. Hay una comunicación que se corta, no la relación de padre e hijo, pero la comunicación sí. Entonces lo que el Espíritu Santo quiere es que nosotros acudamos a Dios confesándole nuestros pecados. Y entonces confesar el pecado y decirle, sí Señor, acepto, fallé, te fallé, metí la pata otra vez, pero aquí estoy, confieso que hice esto. Usted sabrá qué será. Espero que no sepa muy seguido. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero lo que más me gusta aquí es que también nos limpia de toda maldad, porque cuando confieso el pecado, no solamente porque estoy sucio, es lo que está diciendo aquí, que si no limpia toda maldad es porque estoy sucio, el pecado me ensucia, ¿verdad? Entonces, cuando confieso el pecado, Él me limpia, pero también el confesar el pecado, al confesar el pecado, sucede algo en el corazón nuestro, en la mente, que me quita aquello que hice, o sea, el deseo de hacerlo, la maña de hacerlo o la costumbre de hacerlo. Cuando yo reconozco al Señor, Señor, fallé, Dios, ayúdame, no puedo dejar esto, Señor, pues estoy de acuerdo en que he fallado, estoy de acuerdo en que es malo, estoy de acuerdo en que esto no te agrada, Señor. Entonces el Señor viene milagrosamente, lo confieso yo porque a mí me ha pasado, y luego usted ya no quiere hacer aquello. ¿Por qué? Porque lo primero es que usted se siente perdonado. Ahí dice, usted lo leyeron, voy a leérselos otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, si yo confieso mi pecado,
mejor dicho, si usted confiesa su pecado, tenga, y lo hace de corazón, y está de acuerdo con el Señor, tenga por seguro de que el Señor le perdona. Por ahí empieza. Usted no se puede levantar, si está de rodillas, no se puede levantar de ese lugar sin entender que ya Dios le perdonó. Y sin entender que cuando usted se levanta de ese lugar, si usted le vuelve a decir al Señor, Señor, gracias por haberme perdonado este pecado, el Señor le va a decir, ¿cuál pecado? Ya te lo acabo de perdonar. El Señor olvida. El Señor no es como nosotros, que nos ofenden y todavía pasan 10 años, 20 años, 30 años y todavía tenemos aquello en el corazón, que no debería ser así. Dios olvida. Entonces, eso nos enseña la gracia. La gracia hace una operación adentro que nos transforma limpiándonos de nuestras maldades. Y entonces la gracia nos transforma. La gracia transforma. Yo en algún momento llegué a la conclusión de que muchas veces en mi vida cristiana, yo siendo cristiano, el pecado me acercó más a Dios. Qué peligrosa esa expresión, ¿verdad? Que estoy diciendo. Es peligroso eso que estoy diciendo, porque alguno puede agarrarlo por otro lado. Esto voy a ir a pecar para acercarme más a Dios. No, es que el pecado me muestra que Dios es sumamente amoroso y bondadoso, y si yo le confieso mi pecado, me perdona y me toma y me limpia y me hace una mejor persona, no para que siga haciendo aquello, sino para que entienda. La gracia, la ley no puede hacer eso, solo la gracia hace eso. Hay otro pasaje aquí que se los voy a mostrar, no lo tenían en el bosquejo, y si me quedo aquí me quedaré, no termino hoy, sigo en 8. Hay un pasaje en Romanos capítulo 8, para ver, que es una bendición. Capítulo 6 de Romanos. Dice versículo 12 al 14, el que más interesa aquí es el 14, y espero que usted lo agarre con el corazón. Dice capítulo 6, Romanos, versículo 12 en adelante: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea su cuerpo, no lo presente al pecado como instrumentos de iniquidad. No ponga al servicio de la iniquidad sus manos, su boca, sus ojos, su cuerpo, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Esto de presentar es como cuando se presentaba una ofrenda al Señor en el templo. Eso es lo que está diciendo, preséntense así delante de Dios. Y entonces dice, si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y dice el 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué versículo hermanos? El pecado no se enseñorea de los que están bajo la gracia, porque han entendido el amor de Dios. ¿Saben por qué yo dejo de pecar? Porque yo amo demasiado a Jesús. Y porque lo amo y lo respeto y tengo temor de Él, yo no voy a hacer cosas que lo hagan sentir mal a Él. Lo van a ofender. Eso nos enseña la gracia. Sí, cuando yo fallo yo me voy a sentir muy mal y todo por mí, pero más por el Señor. Pero entonces yo por Cristo no ando haciendo fechorías. Y también la gracia me enseña tanto que ya no quiero hacerlas. Ya no quiero hacerlas, no quiero ver eso, no quiero decir eso, no quiero hablar feo. No quiero ofender a nadie, porque cuando ofendo al prójimo, al primero que estoy ofendiendo es al Señor, que hizo al prójimo. Recuerden, matrimonios que están aquí, dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Matrimonios, la persona más cercana, el prójimo más prójimo que usted tiene, su esposo o su esposa, entre nosotros, luego los hijos. O sea,
Yo sé que cualquiera podría decir, no, yo a mi hermano en Cristo lo respeto, cualquiera aquí, don Edgar, el hermano Alexis, doña Miriam, o cualquiera, no, qué hermanito, sí, yo nunca le diría nada feo, y aquí que haya, pero al esposo o a la esposa sí se lo dicen. Y es el hermano más cercano que tenemos. Bueno, algunos se quedan muy serios. Entonces, para terminar aquí con el asunto de esto que dice el versículo 14, el poder del pecado es la ley, dice la Biblia, y la única manera de poder cumplir la ley es estando bajo la gracia y no bajo la ley. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. La ley solo se puede cumplir si usted está bajo la gracia, porque la gracia te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. El que quiere cumplir la ley estando bajo la ley está en la carne, no va a poder cumplir la ley. Pero la gracia hace un milagro, nos convence, nos seduce a no pecar. Eso hace la gracia, es profundo. Solo viviéndolo lo entiende uno, hermanos. Bueno, voy a seguir. Entonces, la gracia purifica. La gracia nos purifica. ¿Recuerdan el pasaje de San Juan capítulo 10, capítulo 8, cuando se aparecen aquellos fariseos y los escribas con una mujer que habían sorprendido en el acto mismo de adulterio, dice la Biblia? Y entonces, ¿qué pasa? Muchos ya han dicho, pero ¿por qué no trajeron al hombre? Y no sé qué, ¿verdad? Porque eso lo trajeron a ella, porque seguro el otro era soltero. Pero entonces la que estaba adulterando era ella, y como eran tan apegados a la ley y eran legalistas, para ellos el otro no merecía que le dieran una pedreada, pero seguramente a ella sí, digo yo me imagino esas cosas. Pero realmente había que traerlos a los dos, ponerlos ahí, delante, pues los dos habían pecado. Jesús está en el templo y está ahí seguramente sentado, no sé, seguro se sentó a enseñar, porque eso dice la Biblia, y estaba escribiendo en tierra, y es una incógnita que estaba escribiendo en tierra Jesús. Todo el mundo se pregunta lo mismo. Y entonces llegan con la mujer y le dicen, maestro, porque lo querían tentar, para que dijera algo en contra de la ley y lo pudieran acusar, o dijera en contra de algo de Roma y lo pudieran acusar, pero Jesús es Jesús. Y como está lleno de gracia, y Él es la gracia, los que tenían las piedras para apedrearla, Jesús dijo aquella frase tan famosa: todo aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Sí, desde el más anciano hasta el más joven fueron tirando las piedras en el suelo y se fueron. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, convence de que sí, yo no puedo apedrear a otro, porque tengo, como quien dice, si usted tiene techo de vidrio, no lance piedras. Todos tenemos techo de vidrio. No lance piedras, no señale, no acuse, no condene. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces Jesús dijo que todo aquel que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y entonces dice, aquí tengo el versículo está ahí, Dachita, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, porque todos se fueron, Él quedó solo con la mujer ahí. Imagínense el pecado, porque ella estaba adulterando, venía de adulterar, estaba en pecado la mujer ahí, tenía esposo y le dio vuelta. Y está el hombre más santo, o sea, la persona más pura que pueda existir, es Dios hecho hombre, frente al pecado. El único que podía agarrar las piedras y matar a esa mujer a pedradas era Él, era Jesús, porque Él no tenía pecados. Pero dice la Biblia aquí que Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno. Señor, ese es importantísimo este pasaje. Señor es decir, dueño, amo, el creador, el que tiene la razón, y es someterse como un esclavo a su Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo,
ni yo te condeno. ¿Ve? Que es que Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Jesús no vino a condenar, vino a ser condenado para que nosotros no fuéramos condenados. Ni yo te condeno, vete, ¿y qué? La gracia nos enseña eso. ¿Usted cree que esa mujer después se fue a adulterar otra vez? No, porque entendió que Jesús la había salvado de la muerte. Porque los que hemos entendido que Jesús nos salvó de la muerte eterna, nos vamos y no pecamos más. La gracia de Dios produce eso. La gracia de Dios es la mejor maestra, la niña gracia, como decimos aquí en Costa Rica. Le decimos a las maestras de escuela niña, desde que entramos, ¿verdad? La niña Enilsa, si fuera maestra. La niña Inés, la niña Julieta, mis niñas. Esta niña, la gracia, así enseña, con amor. Ve a Jesús, le enseñó a esta mujer que no se adultera, perdonando. Perdonando, no apedreando, no condenando. Eso es la gracia. Sigo adelante, porque el versículo de Tito dice, vuelvo a Tito otra vez, dice que la gracia también nos da esperanza. Se me perdió el pasaje. La gracia nos da esperanza. Voy a leerlo. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si alguno duda que Jesús sea Dios, ese versículo lo dice. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y lo pone con mayúscula. Pero eso es aparte, eso es otro tema. El punto es que la gracia nos da esperanza. El que ha entendido la gracia vive esperanzado, vive gozoso. La gracia nos da esperanza, nos hace vivir con la expectativa del regreso glorioso de Cristo. La vida cristiana no es solo el presente, sino también un futuro glorioso con Cristo. Yo estoy esperando eso. Por eso dice la Biblia que el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. Pero no diga ven Señor Jesús porque, no sé, por los problemas y cosas de esos. Sino diga ven Señor Jesús porque usted lo anhela a Él, lo quiere a Él, lo necesita a Él. Desea que venga ya. ¿Cuántos necesitan que Cristo venga ya? Porque yo quiero verlo, yo quiero verle el rostro, yo quiero abrazarlo, yo quiero besarlo, yo quiero tirarme a sus pies. No sé qué voy a hacer, seguro voy a caer ahí como muerto. Como dice que cayó Juan como muerto delante de Jesús. Eso nos enseña la gracia. La gracia te puede dar entonces una nueva expectativa en esta vida, querer seguir viviendo. La gracia produce eso, esperanza de vida. Y también la gracia nos hace celosos de buenas obras. ¿Vieron el pasaje? Dice así, el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Vieron que Él nos purificó para Él. Es porque somos como una esposa para Él, nos limpió, nos lavó para presentársela a sí mismo, dice Efesios 5, como una esposa, una novia gloriosa, sin mancha ni arruga, bien vestida, bien linda. Usted véase así como iglesia de Cristo. Entonces, Él se dio a sí mismo para purificar a este pueblo, para que sea celoso de buenas obras. ¿Qué es eso de celoso de buenas obras? Es que no somos salvos por obras, pero el que ha sido redimido por Cristo, la gracia le enseña a anhelar hacer cosas buenas. Jesús nos redimió para hacernos un pueblo dedicado a hacer el bien. Las buenas obras no nos van a salvar, pero son la evidencia de una vida transformada. No estoy hablando, o no está hablando de buenas obras aquí, obras de caridad solamente. Está hablando de buenas obras, es que usted refleje a Cristo en su vida, frutos de arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un montón de cosas que puede hacer, o quiere hacer Dios a través de nosotros. Y aquí concluyo. Así como el maestro
o la maestra, mejor dicho, guió a aquel niño hasta su hogar. Lo llevó de la mano y le mostró el camino por donde tenía que ir para regresar a su casa. La gracia de Dios nos guía diariamente. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, si has recibido la gracia de Dios, entonces permítale a Dios que le transforme su manera de vivir, que le enseñe la gracia. ¿Han oído el versículo que dice Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso era porque Pablo le estaba hablando en contraste con la ley. Esforzarnos por cumplir la ley no nos va a hacer cumplir la ley. Nadie se va a poder salvar cumpliendo la ley, pero esforzarse por entender la gracia y vivir en la gracia nos va a hacer cumplir la ley, porque produce algo transformador en nuestra vida. Hay una renovación y hay lo que la Biblia dice aquí mismo en Tito, una regeneración. Eso es, por el Espíritu Santo, nos regenera. El antónimo de regenerar es degenerar. El que no está regenerado está degenerado, en pocas palabras. Y Él nos regenera. Ok, también pregúntese, ¿estoy rechazando lo que Dios me llama a dejar? ¿Estoy viviendo con sobriedad y justicia, como dice el pasaje? Sobria, justa y piadosamente. He dejado lo que a Dios no le agrada. Hágalo por Él. No porque su esposa le dice o su esposa, no porque su papá o su mamá le dicen. Hágalo por aquel que pagó por sus pecados en la cruz. Y vive con la esperanza de que Cristo viene y permite que su gracia te haga cada vez más semejante a Él. Que tu vida sea un reflejo de Jesucristo a través de tus buenas acciones. Eso es importante. Los demás tienen que ver la gracia de Dios en usted. Viva en misericordia, viva reflejando gracia, no reflejando juicio. Amor, misericordia. Tratemos a los demás con misericordia, con amor. Y así estaremos reflejando la gracia de Dios. Entonces, la gracia no solo nos salva, nos enseña a vivir para Dios. Vivir para Dios, eso es ser sabio, como prediqué hace como 15 días. La gracia enseña, permítale a Dios, dígale: Dios, enséñame a través de tu gracia, enséñame con tu gracia, Señor. Y ayúdame, Señor, ayúdame a entender las cosas que no he entendido, que no me han amanecido, porque todavía no puedo dejar esto. Y va a ver que Dios le va a enseñar. Confiese su pecado, límpiese de toda maldad a través del sacrificio de Cristo. Y deje que Dios haga la obra, porque es que eso es un milagro, hermanos. Es un milagro. Cuando uno tiene malas costumbres, tiene que haber un milagro de Dios para que le quite su boca de basurero, para que le quite sus vicios, para que le quite la lujuria, para que le quite todo lo que haya que quitar. Solo Dios puede hacerlo. Tiene que haber un milagro para que le quite la sed por el cigarro, por el alcohol, por la droga o lo que sea. Tiene que haber un milagro. No se trata de que usted sea como, digamos, como uno que tiene la botella tapada. Tengo 30 años de estar sobrio. Pero si usted se pone a hablar con esa persona, tiene 30 años de abstinencia. Y no, tiene que haber un milagro. Que ya usted no tenga sed por el guaro, por el alcohol, por el licor, por las drogas, por aquello, por la pornografía, por, no sé, el adulterio. Solo un milagro. Y viene a través de la gracia de Dios. Por eso les dije, ese pasaje de la mujer esa encontrada en el acto mismo de adulterio, así dice literal la Biblia. Esa mujer fue transformada ese día, porque lo que el pasaje enseña es que hay una ley que quiere condenar al pecador.
Esa ley estaba representada en los fariseos que llegaron a apedrearla. La ley condena. Y hay otro, y esa ilustración está la gracia, que es Cristo, que no condena, perdona. Es más grande, es más fuerte la gracia. Vieron que la gracia los hizo leña al decirles: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. ¿Qué hizo la ley? Bajó las orejas y se fue. Y esa mujer empezó después a cumplir la ley por amor. Es que la ley se cumple por amor, en amor. Le tiene que salir uno de adentro. Solo por la obra de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo produce eso. Amor, aún a los enemigos. Póngase de pie y oramos al Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu gracia. Y si alguno no ha entendido la gracia, esfuércese en la gracia y Dios le va a enseñar cada vez más. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por esa maestra que nos pusiste en esta vida cristiana, Señor. Esa maestra que allá cuando estabas muriendo en la cruz, la mostraste al decirle a aquel hombre que estaba a la par tuya, cuando te reconoció. Ese hombre reconoció diciendo: yo estoy muriendo aquí por mis pecados, pero este hombre nada malo ha hecho, hablando de Jesús. Ese malhechor que estaba a la par de Jesús reconoció su pecado y Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. El que ha entendido la gracia y la vive, Señor, gracias porque nos enseñas tanto a través de la gracia. Yo quiero vivir la gracia, quiero vivir tu gracia, Señor. Gracias porque no cayeron sobre mí todas las piedras de mi maldad. Gracias porque los que me acusaban se fueron, salieron huyendo, acusados. Pero tú permaneciste frente a mí, podías condenarme, pero dijiste: yo seré condenado en tu lugar. Yo voy a pagar por tu pecado. Que las piedras me caigan a mí, dijo Jesús. Y la gracia de Dios nos salvó. La gracia de Dios nos salvó. Dígale: gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. No hay nada más grande que tu gracia. Qué maravillosa es tu gracia. Sigue enseñándome, Señor. Dígale: sigue enseñándome, Señor. Sigue enseñándome, sigue transformándome a través de tu gracia. Y si usted tiene algo que confesarle al Señor, hágalo ahora mismo ahí. No tiene que decirlo. Bueno, la Biblia dice: si confiesas con tu boca, hágalo con su corazón. Tal vez no quiera que su esposa que está a la par suya o su esposo que está a la par suya lo oiga. También puede venir aquí adelante y postrarse y decirle: Señor, perdóname, límpiame de toda maldad, Señor. Que yo me levante de este lugar, que yo me vaya de esta casa, Señor, transformado. El pastor habló de que necesito un milagro. Sí, Señor, yo necesito un milagro, solo no puedo. Cuando me doy cuenta, ya te fallé otra vez. Ayúdame, Espíritu Santo, transfórmame. Quítame la sed del mal, quítame la sed del pecado, sácame de esta esclavitud, porque ya dice la Biblia: estoy bajo la gracia, no bajo la ley, Señor. Y la gracia y la ley no se pueden enseñorear de mí, ni el pecado se puede enseñorear de mí, Señor, si estoy bajo la gracia. Enséñame eso. ¿Cómo es que funciona, Señor? Yo quiero vivirlo en carne propia. Hazme libre, Señor, del pecado a través de tu gracia, Señor. Hazme libre, Señor, de mi vida imperfecta, Señor.
para vivir la vida que tú quieres que yo viva, Señor. Espíritu Santo, tú eres maravilloso, tú eres bueno y no hay nada mejor que estar contigo y vivir en tu gracia, Señor. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero, juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.